Agradezco a la sociedad por haberme invitado a este curso y invito a ustedes por venir a ver esta pequeña presentación. Para partir, la imagen de fondo es el patio del Hospital Regional de Punta Arenas. Para los que les gusta el turismo, corresponde al lago Grey, en el Parque Nacional Torres del Paine, una foto tomada a fines del verano. Me voy a referir a TAC multicorte de vía biliar, pero básicamente al colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma, a mí me gusta imaginármelo haciendo un paralelo con el tumor de células transicionales de vía urinaria, ya que tiene algunas cosas parecidas. Como ustedes saben, el tumor de células transicionales es el mismo tumor, tiene la misma histología en distintas ubicaciones, tanto en la pelvis renal como en el uréter y en la vejiga, es el mismo tumor. Pero, dependiendo de la ubicación, da un distinto cuadro clínico y también da un distinto aspecto en las imágenes. Pasa lo mismo con el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es la segunda neoplasia hepática primaria por frecuencia, siguiendo al hepatocarcinoma. Corresponde aproximadamente a un 5 a 30% de las neoplasias primarias del hígado. Mientras otras neoplasias tienden a la baja, el colangiocarcinoma tiende a aumentar su frecuencia. Por lo tanto, es un tumor que nos vamos a encontrar cada vez en forma más frecuente y, por lo tanto, vale la pena conocerlo. Como factores de riesgo están los que ya son conocidos: la clonorquiasis, una enfermedad por hongos, una infección crónica. Básicamente se ve en África y es difícil que nosotros, en nuestra práctica habitual, lleguemos a encontrarla. La litiasis biliar intrahepática, el quiste del colédoco, la enfermedad de Caroli, la colangitis esclerosante, que probablemente sería una de las más frecuentes que nosotros vamos a encontrarnos, pero no más de un 5 o 10% de los pacientes con colangitis esclerosante van a tener un colangiocarcinoma. Y por último, el Torotrast, que es un medio de contraste a base de torio, que se usó como uno de los primeros medios de contraste intravenosos en la década de los 50. Por lo tanto, es muy difícil que ustedes se lo encuentren, pero eventualmente podría llegar a algún caso muy antiguo. Es un factor de riesgo para el colangiocarcinoma y también para el sarcoma hepático. Y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente porque van a ver un hígado completamente blanco que parece un hígado de fierro. Así que hígado de fierro con lesión en su interior o es un colangiocarcinoma o es un sarcoma hepático. Como ustedes pueden ver, la mayoría de estas causas lo que tienen en común es una inflamación crónica. O sea, se mantiene la bilis dentro del quiste del colédoco, o la enfermedad de Caroli, la clonorquiasis, y lo que va produciéndose es una displasia del endotelio de la vía biliar que finalmente prolifera y llega a una lesión maligna. Hay una clasificación por ubicación, en que tenemos básicamente 3 ubicaciones. Tenemos ubicación periférica, la lesión más grande, que es un 10%. Tenemos el iliar o tumor de Klatskin, un 25%, y la mayoría de las veces encontraremos un tumor extrahepático, un 65%. En este respecto se divide básicamente en lesiones intrahepáticas y lesiones extrahepáticas, pero acá hay un poco de desacuerdo. La lesión periférica claramente es intrahepática. La lesión iliar, en algunos autores lo consideran que es intrahepática y otros consideran que es extrahepática, y la del colédoco claramente es extrahepática. Acá hay una diferencia en el cuadro clínico. Las lesiones iliar, el Klatskin y el del colédoco, básicamente son más parecidas porque son lesiones chicas que producen síntomas en fase muy precoz, ya que van a dar ictericia, mientras que la lesión periférica va a dar síntomas de lesión en fase más tardía. Pero la clasificación actual que está aceptada en forma internacional es que el periférico y el iliar se consideran neoplasias intrahepáticas y solamente el del colédoco se considera extrahepático. El tumor iliar o de Klatskin se considera central si está más allá, antes, digamos, de la segunda bifurcación. Por lo tanto, podríamos tener una dilatación de vía biliar en un Klatskin solamente de un lóbulo. La clasificación del grupo de estudio del cáncer en Japón lo clasifica además según la forma del tumor, en tumor formador de masa que crece hacia afuera de la vía biliar, antes llamado tumor exofítico, el tumor infiltrante ductal, antes llamado infiltrante, que básicamente es la pared del conducto biliar, y el intraductal o polipoide, que tiene una forma más difusa y una forma que es la papilar, que realmente es como un pólipo.
El colangiocarcinoma periférico habitualmente es una masa sólida, grande, bien delimitada. Habitualmente se hace el diagnóstico cuando el tumor mide aproximadamente 15 centímetros. Los síntomas, por supuesto, son tardíos. La lesión habitualmente resecable. Tiene un pronóstico que se dice que es entre bueno y excelente, una buena sobrevida después del tratamiento. El tipo morfológico más frecuente es el formador de masa, crece hacia afuera, y esta razón igual explica que la compresión de la vía biliar es más tardía y por lo tanto los síntomas son más tardíos del mismo modo. Hay una captación de medio contraste periférica, arterial y en fase venosa. La porción central del tumor habitualmente no capta contraste sino hasta fases muy tardías. Y cuando hablamos de fases muy tardías son minutos, incluso una hora después de la inyección de contraste. Como signo muy útil está la retracción de la cápsula, que se ve en muy pocas patologías. La retracción de la cápsula se ve en el colangiocarcinoma, se ve en la metástasis de mama. Por lo tanto, en un paciente hombre que tiene retracción de cápsula con un tumor, tendríamos que apostar a un colangiocarcinoma. Lamentablemente, este signo, que es muy útil, se ve solamente en un 20% de los pacientes. Así que, si no hay retracción de cápsula, no lo podemos descartar. La atrofia hepática va junto con la retracción de la cápsula y lo que se produce realmente es que el parénquima que está interpuesto entre la masa y la periferia del hígado se atrofia y la cápsula se retrae. Dilatación de vía biliar intrahepática segmentaria y litiasis intrahepática. Esto sí es un poco más frecuente. Acá tenemos un ejemplo, una masa periférica grande, polilobulada. Lamentablemente esta captó en fase más precoz en la zona central. Tenemos nódulos satélite, lo que también es un hallazgo frecuente. Tenemos ahí indicando la flecha una retracción de la cápsula. El colangiocarcinoma central es una masa mucho más pequeña, pero que da síntomas en forma más precoz, ictericia. Lamentablemente, por ser tan pequeño, va a ser mucho más difícil de encontrar que la gran masa del colangio periférico. La variedad más frecuente es el infiltrante periductal, el pronóstico es malo. Tenemos una sobrevida de no más del 20% a 5 años con los pacientes con tratamiento completo. Y como signo principal tenemos que buscar la dilatación de la vía biliar intrahepática en ambos lóbulos y como truco para encontrar la lesión, que es muy pequeña y difícil de ubicar, vemos la confluencia de los hepáticos. Un ejemplo, vemos dilatación de vía biliar y en la flecha se ve la pequeña lesión que tiene captación de contraste en la periferia. Y lo que sí nos ayuda es en la TAC multicorte, la reconstrucción. Esto es una reconstrucción sagital, no un paciente con un circo inversus. Y vemos la confluencia de los hepáticos y en el lugar donde está la confluencia, ahí tenemos que ir a buscar nuestra masa. De este otro modo es bastante difícil encontrarla. El colangiocarcinoma extrahepático, como signo principal y más útil, el truco corresponde a buscar la desaparición repentina del lumen. La variedad más frecuente es el infiltrante periductal, pero es la ubicación más frecuente del intraductal, del polipoide que protruye hacia el lumen. La captación de contraste en la pared del lumen del colédoco es lo que tenemos que buscar. Un ejemplo, vemos un corte transversal a nivel del colédoco distal, a nivel pancreático, un colédoco dilatado lleno de bilis, y en el corte siguiente vemos que está ocupado el lumen por una masa que capta contraste y que tiene una pequeña cantidad de bilis en la periferia. ¿Qué es lo que necesita saber el cirujano? Nosotros tenemos que ver cuál es nuestro aporte, es lo que tenemos que preguntarnos cada vez que nos enfrentamos a un paciente. El cirujano necesita saber estas 4 cosas: el tamaño de la lesión, la ubicación, el compromiso vascular y la función hepática. Podemos advertir que de estas 4 cosas que el cirujano necesita saber, nosotros tenemos que contarle 3. Por lo tanto, el rol del radiólogo es fundamental. Vemos un paciente, confluencia de la vía biliar, seguimos buscando, llegando hacia el ilio, seguimos buscando, ya nos pasamos del ilio y ahí está la lesión. Una lesión pequeña, central. Tenemos las reconstrucciones en plano sagital y coronal y nos hace mucho más clara la ubicación de la lesión, la diferencia entre la imagen en axial y la reconstrucción. La captación tardía, como decía, es un elemento importante a buscar. Vemos esto una fase portovenosa, en que la lesión sospechamos que está donde van confluyendo los hepáticos y realmente es difícil de ver. Y vemos la captación tardía, que ustedes ven los riñones ya están homogéneos,
Donde confluye la lesión está la captación de contraste y ahí está nuestra masa. La reconstrucción nuevamente es muy útil y la diferencia entre las fases precoces y la captación tardía. Así que vale la pena hacerse el tiempo y esperar algunos minutos, bastantes minutos, para buscar este signo que es muy útil. Este paciente tenía dilatación de vía biliar intrahepática, se reformateó la imagen, tenía prótesis de vía biliar, 2 prótesis, una hacia cada lóbulo. Vemos acá la porta, la dilatación periférica, reconstrucción, masa, corte transversal, vemos un MIP, la porta, aparentemente indemne, y los extremos de las prótesis de vía biliar. Y en volumen rendering, nuevamente las prótesis, vemos el sistema arterial que está indemne, una imagen muy amistosa para el cirujano. Este es un tumor resecable. En este otro caso vemos igual vía biliar dilatada en ambos lóbulos, vemos que aparentemente hay algo de masa, las reconstrucciones nos ayudan nuevamente, vemos la porta, pero aún no tenemos claro si hay o no compromiso vascular. Volumen rendering nos dice que las arterias están bien, y las reconstrucciones en plano coronal nos demuestran invasión de la porta a nivel de la bifurcación, comprometiendo ambas ramas. Este es un tumor irresecable. Como cosa extra, útil también para el cirujano, tenemos este protocolo de imágenes de fusión en multifase, en que básicamente se trata de hacer un volume rendering en al menos 3 fases. Una fase aproximadamente 5 segundos después de lograr el pico arterial, otra fase 25-30 segundos y otra fase a 70 segundos. En cada una de estas fases vamos seleccionando los voxels que tienen más de 100 unidades de Hounsfield y le vamos asignando un distinto color, y después se hace la imagen de fusión y tenemos exámenes como este. Además, se puede hacer, en los pacientes que tienen drenaje de la vía biliar, se puede inyectar contraste por el drenaje y podemos ver además la vía biliar. Tenemos imágenes como esta, que para los cirujanos son realmente muy útiles. Ahí se ve el drenaje de la vía biliar. Y vemos que en este paciente tenemos una rama derecha de la arteria hepática que nace en forma independiente, no del tronco celíaco, sino de la aorta. Ahora, no todo lo que brilla es oro. Paciente, corte transversal, dilatación de la vía biliar. Nuevamente, dilatación de la vía biliar. Vemos una masa que tiene un centro líquido, captación en la periferia. Esto era un absceso hepático, el paciente se presentó con un cuadro séptico, se internó en la clínica, hicimos el drenaje del absceso y vimos que había algunas lesiones que no quedaban claras. Una masa. El paciente tenía antecedentes de una colelitiasis diagnosticada hace muchos años y no había querido operarse. Hicimos una resonancia, esta fue la primera resonancia de vía biliar que hicimos en Punta Arenas. Se ve la dilatación de la vía biliar, se ve una masa a nivel del hilio, que era una adenopatía, dilatación de la vía biliar, más o menos lo mismo. Este paciente fue un cáncer de vesícula con compromiso de la vía biliar, lo que se conoce como el CLASP-KIN chileno. Este otro paciente tiene una masa que es grande, más de 15 centímetros, polilobulada, periférica, dilatación de la vía biliar, atrofia del parénquima en la periferia. Alguien dirá que hay retracción de la cápsula, metástasis de cáncer de colon. Este otro paciente tiene igual dilatación de la vía biliar. Tenemos un colédoco de pared engrosada que va a contraste, como un colangiocarcinoma periférico, extrahepático. Tenemos una adenopatía entre la cabeza del páncreas y la vena cava inferior. Adenopatía, la reconstrucción nos muestra un colédoco de pared gruesa, un nódulo satélite, invasión por cáncer gástrico. Paciente con dilatación de vía biliar, masa periférica grande que se aproxima hacia el hilio. La reconstrucción nos muestra la masa a nivel del hilio y extrahepático con gran dilatación de vía biliar en la confluencia. Hepatocarcinoma. Este paciente que parece un ratón Mickey, con neumobilia, dilatación del intestino, un cálculo, hilio biliar. Por lo tanto, en resumen, quiero decir que es una neoplasia que está en aumento, hay que estar atento. La TAC multicorte permite una mejor evaluación anatómica, nos permite hacer el diagnóstico en forma más clara y permite al cirujano también seleccionar
a sus pacientes y planificar la cirugía. Y los signos son útiles, pero no patognomónicos. Para terminar, una foto tomada de la ventana de la sala de informe de la clínica. Y quiero agradecer mucho a todos ustedes por haber escuchado esta presentación y en especial mis agradecimientos a Pablo Sofia por prestarme sus preciosos casos para realizar esta presentación. Muchas gracias.